Hoy en Descifrando Estadísticas, Memo Flores te invita a enterarte de los datos más relevantes y precisos de la Liga MX y mucho más. ¿Están listos? ¡Arrancamos! Hola, bienvenidos a Descifrando Estadísticas. Soy Memo Flores. En la jornada 1 se marcaron 16 goles sin contar el duelo entre León y Tigres, para promediar 2 goles por encuentro. 3 locales ganaron, Rayados, Pumas y Necaxa, hubo 2 empates y 3 visitantes sacaron el triunfo, Atlético de San Luis, Pachuca y América. En estos primeros 8 partidos acerté en 5 juegos, y como te comenté en el primer podcast de este torneo, si te gustan los juegos de azar, aquí te daré los mejores datos para que no vayas a ciegas. Arranquemos pues con las estadísticas. El viernes habrá 3 partidos, el primero a las 7 de la noche entre Puebla y Necaxa. La franja solo ganó 2 partidos como local el torneo pasado. En sus últimos 10 juegos contra Necaxa tienen 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. En 2 se fue sin anotar, en 6 marcó un solo gol, en 1 marcó 2 goles y en 1 3 anotaciones. En los últimos 2 duelos en el Estadio Cuauhtémoc no le ha podido ganar a los Rayos. Necaxa tiene una sola victoria en sus últimos 10 partidos como visitante. El torneo pasado disputó 9 juegos fuera de casa. Sumó esa victoria que fue contra Santos, 4 empates y 4 derrotas, y se fue sin anotar en 5 juegos. Los Rayos cerraron el torneo pasado con 3 partidos sin anotar como visitante. Eduardo Fentanes, técnico del Necaxa, suma 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos 5 juegos. Ha dirigido 11 juegos a los Rayos y tiene 4 triunfos, 3 igualadas y 4 descalabros. Mi pronóstico es que gana Puebla y ambos anotan. El segundo duelo del viernes será Atlético de San Luis contra Pumas a las 9 de la noche. El cuadro potosino disputó 12 partidos en casa el torneo pasado. Ganó 7 duelos, empató 1, que fue en la jornada 1, y perdió 4. En 3 de esas 4 derrotas se fue sin anotar. Las últimas 2 veces que recibió a Pumas ganó, y las 2 veces que perdió contra los felinos como local se fue sin anotar. Pumas jugó 11 encuentros de visita el torneo pasado. Ganó 3, empató 3 y perdió 5. Solo en 3 se fue sin anotar, y esos duelos los perdió 1-0. El cuadro universitario suma 6 partidos en fila recibiendo un gol en sus duelos como visitante, y solo en uno de esos 11 juegos que disputó el torneo pasado, lejos de casa, dejó en 0 al rival. César el Chino Huerta tiene 2 partidos en fila marcándole al San Luis. Ambos duelos fueron en CU, en la jornada 14 de Clausura 2023 y en la fecha 8 del torneo pasado, pero las 3 veces que ha jugado en el Alfonso Lastras se ha ido sin anotar. El portero de los Pumas, Julio González, ha enfrentado 5 veces al cuadro potosino y nunca los ha podido dejar en 0. Ha recibido 11 goles. Mi pronóstico es que gana Atlético de San Luis y habrá más de 2.5 goles. Y el tercer partido del viernes será entre FC Juárez y Cruz Azul, a las 9:10. Los Bravos disputarán su partido 150 en Liga MX. Tiene marca de 36 ganados, 37 empates y 76 derrotas, o sea, más del 50%. El torneo pasado disputaron 8 partidos en casa, de los cuales ganaron 3, empataron 2 y perdieron 3. En todos los partidos recibieron al menos una anotación. Diego Mejía ha dirigido 22 partidos a FC Juárez en Liga MX. Tiene 5 derrotas en fila y 9 descalabros en sus últimos 10 juegos. En total tiene 5 triunfos, 5 empates y 12 derrotas. Sus números en casa son 10 juegos, 3 victorias, 3 empates y 4 descalabros. FC Juárez se ha enfrentado 8 veces al Cruz Azul en Liga MX y solamente tiene un triunfo, un empate por 6 derrotas. Como local contra la Máquina tiene una victoria, una igualada y un descalabro. Y en 5 de esos 8 duelos se han ido sin anotar. Ese único triunfo fue en la jornada 8 de la Apertura 2021 por 2-1. Sebastián Jurado, ex portero de Cruz Azul, jugó 32 partidos con la Máquina en Liga MX. Recibió 49 goles y solo en 9 juegos dejó en 0 a su arco. Ha enfrentado 2 veces a los celestes con Veracruz y en ambos empató 0-0 y 1-1. La Máquina tiene 10 partidos sin empatar. El torneo pasado disputó 9 juegos de visita, ganó 3, empató 1 y perdió 5. En todo recibió al menos un gol, pero nunca 3. En 3 se fue sin anotar.
Uriel Antuna lleva 2 partidos en fila anotándole a FC Juárez. Los ha enfrentado 6 veces, ha ganado 5 y perdido 1, que es el único que ha jugado como visitante en Juárez y tiene 4 asistencias. Gabriel El Toro Fernández jugó 25 partidos con FC Juárez como local y anotó 7 goles en ese campo. Con Pumas también jugó ahí y se fue sin anotar. Mi pronóstico es que gana Cruz Azul y ambos anotan. El sábado se disputarán 3 duelos. El primero a las 5 de la tarde entre Toluca y Mazatlán. Los Diablos Rojos cerraron el torneo con una derrota en casa. Tenían 6 partidos sin caer en el Nemesio 10. Llevan 5 partidos en fila recibiendo un gol de rival en casa. En la Apertura 2023 jugaron 9 partidos como locales, con marca de 4 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Han enfrentado 7 veces al Mazatlán y tienen 3 triunfos, 2 igualadas y 2 descalabros, ambas como visitante. En casa tienen 2 ganados, ambos por 4-1, y un empate que fue 2-2, por lo que siempre han recibido gol de los mazatlecos jugando en casa. El arquero Thiago Volpi disputó su partido 200 en Liga MX en la jornada 1, precisamente contra Querétaro, equipo que lo trajo a México en el Clausura 2015. Con los Gallos jugó 141 partidos y con los Diablos suma 59, con los que ha anotado además 8 goles de penal. Mazatlán jugó 9 partidos de visita el torneo pasado, de los cuales ganaron 2, empataron 2 y perdieron 5. Solo en 2 se fueron sin anotar y únicamente en uno mantuvieron su arco en 0, que fue en la jornada 2 contra Pumas. Mi pronóstico es que gana Toluca y más de 2.5 goles. El segundo juego del sábado será América contra Querétaro a las 7 de la noche. Las Águilas disputaron 13 juegos en casa el torneo pasado, de los cuales ganaron 9, 6 de ellos en fila, con 2 empates y 2 derrotas. Solamente se fueron sin anotar en el duelo contra San Luis, en las semifinales de vuelta, y a 7 rivales los dejaron en 0. América tiene 6 partidos sin perder contra los Gallos. Su última derrota contra los queretanos en casa fue en la jornada 1 de la Apertura 2017, hace 6 años y medio. En los últimos 10 juegos entre estos dos equipos en la Ciudad de México, América tiene 3 triunfos, 4 empates y 3 derrotas, y solo en 3 de esos juegos hubo 3 o más goles. Luis Ángel Malagón suma 32 partidos defendiendo el arco del América. Ha recibido 29 goles, solo suma 3 derrotas y todas han sido como local. Julián Quiñones ha enfrentado 10 veces al Querétaro, les ha anotado 5 goles, 1 con Lobos BUAP, 2 con Tigres y 2 con Atlas. En sus últimos 8 juegos no ha perdido contra los Gallos, de los cuales 7 son triunfos y un empate. Su única derrota fue con los Lobos BUAP en la jornada 2 del Clausura 2018, hace 6 años. Querétaro tiene 12 partidos sin empatar como visitante. El torneo pasado disputó 9 juegos fuera de casa, con marca de 4 triunfos y 5 derrotas. 4 de esos 5 descalabros fueron por diferencia de 3 o más goles. Pablo Barrera ha enfrentado 5 veces al América con el Querétaro y no ha ganado. Tiene 3 empates y 2 derrotas. Se ha enfrentado 29 veces a las Águilas y nunca les ha podido anotar. Mientras que Mauro Gerg suma 51 partidos de liga al frente como en el Querétaro. Se ha topado 3 veces contra las Águilas, en 2 ha perdido, ambas de local, y de visita empató 0-0 hace un año. Mi pronóstico es que gana América y solo las Águilas anotan. Y la jornada sabatina terminará con el partido entre Atlas y Tijuana a las 9 de la noche. Atlas cerró el torneo pasado con 8 partidos sin ganar. Su última victoria fue como visitante 2-1 contra FC Juárez. En la Apertura 2023 disputó 10 juegos fuera de casa con 2 triunfos, 3 empates y 5 derrotas. En 5 partidos se fue sin anotar y solo en uno dejaron su arco en 0, en la jornada 3 contra Santos. Los rojinegros se han enfrentado 25 veces a los Xolos en Liga MX y tienen marca de solo 5 triunfos por 10 empates y 10 derrotas. Suman 5 juegos sin vencer a los fronterizos. Su última victoria fue en el Clausura 2021, 1-0 en el Estadio Jalisco. Han recibido 12 veces a los Xolos y han ganado 4, empatado 5 y perdido 3. 2 de ellas fueron en los últimos duelos. Tijuana suma 12 partidos sin empatar. Suman 5 derrotas en fila como visitante. El torneo pasado jugaron 8 partidos fuera de casa y solo ganaron 1. Empataron 1 y cayeron en 6 y no pudieron anotar 2 o más goles en un juego. Miguel Herrera tiene 3 derrotas en fila con los Xolos.
En esta segunda etapa con los fronterizos, suma 30 juegos en Liga MX, con marca de 10 triunfos, 5 empates y 15 derrotas. Mi pronóstico es que gana Atlas y ambos anotan. El domingo habrá 2 juegos. Tigres recibirá a las Chivas a las 6 de la tarde. Los felinos tienen 17 partidos sin perder en casa. No caen en el estadio universitario desde que llegó Robert Dante Siboldi. Suman 9 triunfos y 8 empates. El torneo pasado jugó 12 partidos como local y ganó 6 e igualó 6. Solo en uno se fue sin marcar. En 5 dejó su arco en 0. No recibe 3 goles desde hace un año y medio en la jornada 1 de la apertura 2022 contra Cruz Azul, cuando perdió 3-2. En sus últimos 10 juegos contra Chivas como local, ha ganado 5, empatado 3 y perdió solo 2. André Pierre Guignac ha enfrentado 20 veces a las Chivas y les ha anotado 15 goles, 11 de ellos en el estadio universitario. Les ha anotado 5 dobletes, 4 de ellos como local. De esos 20 juegos disputados, tiene 12 victorias, 4 empates y solo 4 derrotas, una de ellas en casa. Chivas cerró el torneo pasado con 2 derrotas como visitante, ambas contra Pumas, y no anotó. Disputó 9 juegos lejos de casa en la apertura 2023. Ganó 3, empató 2 y perdió 4. Mi pronóstico es que ganan los Tigres. Y Santos le hará los honores al Monterrey a las 9 de la noche. El cuadro lagunero cerró el torneo pasado con 3 victorias en casa. Jugó 10 partidos en el Estadio Corona en la apertura 2023. Ganó 6, empató 1 y perdió 3. Santos tiene 15 partidos sin empatar. En sus últimos 10 partidos como local contra Monterrey, tiene 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Rayados disputó 10 juegos como visitante el torneo pasado, de los cuales ganó 4, empató 3 y cayó en 3. Mi pronóstico es que empatan y ambos anotan. Queda pendiente el partido entre Pachuca y León, que no tiene aún fecha definida. Así llegamos al final de esta emisión de Descifrando Estadísticas. Muchas gracias por acompañarme. Soy Memo Flores. Nos escuchamos el próximo martes de cara a la jornada 3 del Clausura 2024. No olvides seguirme en mis redes sociales. En X, Instagram y YouTube me encuentras como Memo-Flores. En TikTok como Memo.flo y en Facebook como Memo Flores. Hasta la próxima semana. Hemos terminado una emisión más de Descifrando Estadísticas con Memo Flores, un podcast para que puedas sorprender a tus amigos.